tiene en la pantalla. Vamos a fijarnos. Vamos a ver por acá. Vamos, ¿a dónde está nuestra pantalla aquí? Vamos a ver la pantalla. Bueno, yo creo que vamos a proceder ahorita sin pantalla para no atrasarnos y ya cuando la pantalla esté listo, ¿verdad? Bueno, cuando la pantalla esté lista, entonces pues ya procederemos más adelante, ¿verdad? En el nombre del Señor. Bueno, aquí vamos, en el nombre de Jesús. Así que alisten sus Biblias, ¿verdad? Que aquí vamos. Estoy teniendo un poquito de problema. Vamos a ver si cierro esto y esto me puede ayudar. Vamos a ver ahora sí, si lo cierro. No sé por qué. Bueno, vamos, no hay ningún problema. Aquí vamos. Bueno, aquí vamos. En Apocalipsis capítulo 13, perdón, capítulo 9, versículo 13. Ahí está. Gracias. Ahí está la pantalla. Ahora sí. Gloria a Dios. Ahora sí. Vamos a ver. Ahora sí. Gloria al nombre de Jesús. Ahora sí ya estoy contento porque ya la puedo ver. Antes no la podía ver. Apocalipsis 9, verso 13 y versículo 14. Ahí están para ustedes también. Dice, el sexto ángel, aquí está el sexto ángel con la sexta trompeta. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Vuelvo a leer. Y el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Versículo 14. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo, diga conmigo, la voz le dijo, importante, la voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. La voz le dijo, suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates. Ahora explico. Es bastante interesante que esa voz que salía de entre los cuernos del altar que está delante de Dios, nos dijo la escritura, el sexto ángel que tocó la sexta trompeta. Dice allí la escritura, suelta. En otras palabras, desata a los 4 ángeles que están atados a la orilla o junto al gran río Éufrates. Ahora, cuando yo leí esto, a mí me transportó al altar en los cuernos de oro delante de Dios, me hizo recordarme a mí en el tabernáculo que Moisés construyó para Dios. ¿Te acuerdas del tabernáculo? Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Cuando esto pasó, mis muy amados, en ese momento, en el tabernáculo se encontraba el altar que era de oro. En el tabernáculo se encontraba el altar que era de oro. Y ahí se encontraba localizado. Al pasar la primera cortina nos enseña que estaba afuera. Ahora, entendamos lo que era el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 partes. Primeramente tenía la parte de afuera. En la parte de afuera del tabernáculo se encontraba una gran cortina que lo cubría todo primeramente. O sea, que lo dividía del tabernáculo a donde estaban las 12 tribus de Israel acampando. Entonces, la primera cortina, podemos decir, era la cortina de afuera. Cuando entraban adentro para entregar el sacrificio, esa era la primera cortina. Pero después, dentro de esa cortina se encontraba lo que era llamado el tabernáculo de adentro, la parte interior. En esa parte interior se encontraba lo que nosotros reconocemos como el lugar santo y también lo que nosotros reconocemos como el lugar santísimo. Ahora pensemos un poquito. Porque cuando se cruza la primera colina, nosotros encontrábamos los primeros mobiliarios dentro del tabernáculo. Ahí se encontraba primeramente en el altar, en la parte de afuera, ¿verdad? Que se le llamaba el atrio, se encontraba el altar de sacrificio, se encontraba la pila de bronce, ¿verdad? Y de pronto, cuando uno cruzaba hacia adentro, gloria al Señor, ahora se encontraba en el lugar santo. Ahí en el lugar santo, mismo llamado,
Después que se cruzaba esa segunda cortina, podemos llamarle, es donde nadie podía entrar, solamente el sacerdocio levítico. Y era ahí donde estaba el altar de oro. Este altar de oro me hizo remembranza a mí, cuando lo leo en el libro de Apocalipsis, que tenía los cuernos, me hizo remembranza que también en el tabernáculo se encontraba este altar de oro. Y ese estaba, gloria al Señor, ahí. Después se encontraba el tercer velo. El tercer velo o la tercera cortina que nosotros encontramos dentro del tabernáculo es donde se encontraba el arca del pacto. Entonces, tenemos por lo menos una pequeña figura en la mente. La parte de afuera era la primera cortina donde el pueblo no podía accesar en ese momento porque tenía que pasar la primera cortina. Después de llegar a ese lugar que se llamaba el atrio, ahí se encontraba, ¿verdad?, el altar de sacrificio. Ahí se encontraba también, gloria a Dios, donde los sacerdotes podían lavarse las manos, se lavaban un poco su cuerpo, ¿verdad?, de todo lo que estaban haciendo, de los sacrificios, y de pronto podían pasar al lugar santo. Y yo entiendo que el estudio de hoy no es exactamente el tabernáculo, pero es que me pudo transportar, me transportó a mí, cuando yo estaba leyendo el libro de Apocalipsis, a mí me transportó a recordarme que en el tabernáculo se encontraba este mismo arca, esta misma arca de oro, este mismo altar, altar de oro. Y cuando yo me recordé dije, ok, quiere decir que este altar era una réplica de lo que había en el cielo. Ahora, cuando Juan está viendo esta visión, está viendo una visión de ¿qué? Exactamente de lo que Dios le está presentando. Cuando Dios le está presentando esta visión, él está viendo y de pronto ve aquello y él lo reconoce. Él lo reconoce, ¿verdad?, el altar, y dice en la escritura que este altar de oro tenía ¿qué? Tenía 4 cuernos. Muy importante, ¿verdad? Tenía cuernos. Ahora, en el altar de oro era donde ahí se ofrecía que el incienso, ¿verdad?, que necesitaba primeramente ser preparado por el sacerdote sin ninguna equivocación, de acuerdo con la fórmula específica que Dios le había dado a ellos. Nadie podía preparar esto. Estaba prohibido preparar un incienso, ¿ok? No se podía preparar incienso para quemarlo delante del Señor si no era específicamente un sacerdote de la tribu de Leví. Muy importante todo esto. Cualquier persona que quiera quemar incienso verdaderamente se encontraría profanando el mandamiento bíblico, porque el quemar incienso y el prepararlo solamente se le había dado a un pueblo, el pueblo judío, y tenía que ser específicamente de la tribu de Leví, de la tribu del sacerdocio. Ahora, entonces entendemos, en el altar de oro se ofrecía incienso preparado por quienes, por los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Y qué pasaba ahí? No podía haber ninguna equivocación al hacer esa fórmula que Dios les había especificado. Ahora, en ese altar, mis muy amados y amadas en el Señor, de forma cuadrada, que tenía, ¿verdad?, un cuerno en cada una de las 4 esquinas. En cada esquina se encontraba un cuerno. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 2. Apúntalo para que tú tengas referencia a lo que el pastor está explicando hoy. Ahora, lo interesante es que ese mismo altar de Éxodo capítulo 30, versículo 2, es mencionado ahora aquí en Apocalipsis capítulo 8 también. Ahora, yo quiero que tú apuntes esta cita porque lo vamos a ver en la pantalla. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, también se encuentra este altar. Y es importante porque lo encontramos ya, no solamente en el capítulo 9, pero también lo encontramos en el capítulo 8. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Mira, así dice la palabra de Dios y escrita está: en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y le entregó mucho incienso para ofrecerlo
junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Vuelvo a leer, tenía un incensario de oro. ¿Quién tenía? El ángel. Y se lo entregó, dice, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces, ¿qué se tenía que llevar a ese altar? Se tenía que llevar ¿qué? Incienso. ¿Para qué? Para ofrecerlo. Pero junto con ese incienso que se ofrecía, se tenían que llevar ¿qué? Las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre ese altar de oro que estaba cerca del trono del Señor. Ahora tenemos un altar de oro sobre el cual se está derramando un incienso mezclado, fíjense bien, mezclado o junto con las oraciones de los santos que claman a Dios. ¿Para qué? Para que haga justicia. Las oraciones de los santos se levantaban y en ese momento se mezclaban con ese incienso que es quemado allí cerca del trono de Dios. En ese mismo altar de oro aparece también el pasaje de Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, del cual nos dice también que habían 4 cuernos en ese altar de oro. Ahora entendamos un poquito esto mejor. Bíblicamente, mis muy amados, los cuernos tienen una simbología. Los cuernos simbolizan el poder. Diga conmigo, el poder. Los cuernos significan el poder, significan la autoridad. Por ende, entonces, en el caso del altar de oro, mis muy amados, bien puede representar el poder judicial del gobierno de Dios. Porque acuérdense, este cuerno estaba saliendo del altar de oro. Este altar le pertenece a Dios. Entonces, esos 4 cuernos estaban representando el poder judicial del gobierno de Dios y su soberanía absoluta, porque Dios es soberano completamente. Entonces, no solamente el poder judicial, ¿para qué sería la pregunta, pastor? ¿Para qué el poder judicial? Para poder ejecutar un nuevo juicio. Cada vez que había un juicio, se estaba ejecutando el poder judicial que Dios tiene sobre toda la tierra. Ahora, bien puede ser, mis muy amados, que ese juicio es parte de una respuesta de las oraciones de los mártires. Todos aquellos hombres que murieron predicando el evangelio, predicando al Mesías. Estoy hablando primeramente, gloria a Dios, de todos aquellos que entregaron su vida, aquellos que fueron muertos a causa del evangelio. Estoy hablando de hombres de Dios que fueron a predicar la palabra. Estoy hablando de profetas de Dios que fueron muertos a causa de que predicaban el evangelio. Estoy hablando de personas que fueron perseguidos en la tierra y que ahora estaban siendo vengados de acuerdo a lo que aquí encontramos nosotros. Ahora, la orden de desatar estos 4 ángeles que están atados, que los miramos que estaban atados, nos da una demostración que ellos eran mensajeros angelicales. ¿Pero mensajeros angelicales de qué? Del juicio de Dios. Pero ¿quién está en control de todas estas cosas? Dios está en control de todas estas cosas, porque ellos no pueden ejecutar nada sin el consentimiento de Dios. Escucha bien. Esos ángeles que estaban atados no podían ejecutar el juicio sin el consentimiento de Dios. Ahora, cuando yo estoy diciendo esto y tú lees el verso que leímos nosotros juntos, las preguntas serían varias. La primera pregunta que tal vez tú pudieras decir es, pastor, ¿por qué están atados estos ángeles? ¿Por qué están atados estos ángeles? Si están atados, entonces, ¿cuál es la identidad de ellos? ¿Y para qué razón están atados junto al río Éufrates? O sea que son 3 cosas las que miramos acá. Primeramente, los miramos que están atados
Y si están atados, entonces, ¿quiénes son ellos? Y después, ¿por qué están atados junto al gran río Éufrates? Ahora vamos a recordar un poco. Vamos a recordar que en Apocalipsis capítulo 7, que lo estudiamos antes, porque ya estamos en el capítulo 9, habíamos leído que 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas? 4 ángeles estaban deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y ellos reciben la orden de otro ángel que venía del oriente. Importante, ¿dónde venía? Venía del oriente este otro ángel, el cual tenía el sello de Dios. Este otro ángel tenía el sello de Dios. ¿Ok? Y les gritó con fuerte voz a los 4 ángeles que estaban deteniendo el viento que no dañaran la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que este ángel que venía del oriente, tenía que marcar en la frente a los que sirven a Dios. Muy importante. Pastor, ¿dónde miramos eso? Lo miramos en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1 al versículo 3. Ahí lo tienes que tener en tus notas. Es bien importante que apuntes todo esto. Entonces, el juicio, ahí lo que miramos es que el juicio no podía empezar hasta que los siervos de Dios fueran sellados. Y claramente estos son ángeles santos. Estos son ángeles santos los que Dios manda a sellar. Los que están deteniendo los vientos son ángeles santos, ¿verdad? Que son usados por Dios mismo como instrumento. ¿Pero como instrumento de qué? Como instrumento de juicio sobre el mar y sobre los árboles en el capítulo 7. Pero sin embargo, los 4 ángeles que aparecen en el capítulo 9 son diferentes a los ángeles del capítulo 7. ¿Ok? Recordemos que estamos estudiando el capítulo 9. Y estos 4 del capítulo 9 no se encuentran deteniendo los vientos, ni son tampoco llamados por otro ángel a detenerse, a evitarlo. No, estos 4 ángeles del capítulo 9 están atados. Y por eso te puse que subrayaras esa palabra en tu Biblia. Es importante que tú tengas tu Biblia contigo cuando estamos estudiando todo esto. Mira, en las Sagradas Escrituras, yo no puedo encontrar ningún registro bíblico que mencione a ningún ángel santo que esté atado en algún momento. No lo encuentro. No lo encuentro. Por más que lo busqué, no lo encontré. Pero por otra parte, sí encuentro registros bíblicos de ángeles caídos, lo que algunas personas les podemos llamar demonios, que nos dicen que Dios los tiene confinados a esperar un juicio. Yo quiero que abras tu Biblia, por favor, y vayamos todos juntos a Segunda de Pedro, la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos todos para allá, porque todo esto está súper interesantísimo, mis muy amados. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Mira lo que dice ahí. Dice Dios, escucha esto, dice Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Lo vuelvo a leer. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. ¿Quiénes eran estos ángeles? Pero dice que Dios no los perdonó. Pero fíjate lo que dice después, sino que los arrojó al abismo. Fueron arrojados al abismo. Dice, poniéndolos, mira cómo los puso, en cadenas de oscuridad. ¿Qué estaban haciendo? Estaban encadenados. No podían soltarse, estaban encadenados en cadenas de oscuridad. Dice, y reservándolos para el juicio. Los tenía reservados para el juicio. Ojo a todo esto. Ojo a todo esto, porque ahora es como que, wow, algo se está abriendo aquí. En Judas capítulo 6, en la carta de Judas capítulo 6, mira lo que dice el versículo 6 de Judas, ¿verdad? Mira lo que nos dice.
Dice, y a los ángeles, Judas 6:6, dice, y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. ¡Wow! Esto está tremendo. Esto está tremendo. Y no solamente eso, pero si ahora nosotros vamos y nos adelantamos desde el capítulo 9 y saltamos a Apocalipsis capítulo 20, si nosotros ahora volteamos las páginas y estamos estudiando el 9, pero si saltamos al capítulo 20 y leemos el versículo 1, 2 y 3, fíjate lo que nos dice allí. Fíjate bien. Mira, dice el verso 1. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2. Mira, dice que bajaba, no dice que caía, que bajaba. Verso 2. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Y lo encadenó por 1000 años. Verso 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Ahora pensemos, el mismo libro de Apocalipsis afirma que Satanás, el maligno, el engañador, la serpiente antigua, será encadenado, arrojado al abismo por 1000 años, que va a durar el gobierno terrenal de Dios, lo que nosotros llamamos el milenio en el reinado de Cristo. Y a causa de estas citas claras, podemos concluir que los 4 ángeles, mismo llamado, del capítulo 9, los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río Éufrates, son no solamente los mensajeros de Dios, porque aunque sirven para enviar un mensaje de parte de Dios, pero también están siendo usados para algo más. Estos ángeles, escúchame bien, estos ángeles que son mensajeros de Dios también, ¿ok? Si no podrían ser seres espirituales semejantes o de la misma naturaleza de los ángeles caídos, lo que nosotros tenemos llamado, mencionamos como demonios, que serán desatados cuando se toque la sexta trompeta y entonces saldrán a ejecutar el juicio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Estos ángeles que encontramos nosotros atados a la orilla del río Éufrates, no solamente son mensajeros, sino que también son seres espirituales, son semejantes, tal vez con la misma naturaleza de los ángeles. Pero sin embargo, estos semejantes a los ángeles o estos seres espirituales, mis amados, han caído. ¿Por qué? Porque están atados y ellos son los que van a ejecutar de parte de Dios, van a desatar, gloria al nombre del Señor, algo tremendo, ejecutar un juicio de Dios, el segundo ay que encontramos en el Apocalipsis capítulo 9. Entonces, por ejemplo, en otros casos,
estos mensajeros que estaban atados y son soltados por Dios, de la misma manera que nosotros lo leímos, con el ejército extraño de las langostas, con las colas de escorpiones que atormentaban a los hombres por 5 meses, cuando se había tocado la trompeta anterior. En este caso había sido la quinta. ¿Se acuerda? En Apocalipsis 9, del 1 al 11, específicamente hablando del versículo 1, 2 y 3. Pero ahora tenemos que recordar que en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice que el rey que lo dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo estaba llamado Abadón y en griego Apolión. Pero ahora esos dos nombres, en hebreo y en griego, significan destrucción y destructor. Entonces ahí nos damos cuenta que eran ángeles comisionados de parte de Dios. Ahora, si nosotros regresamos entonces al libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 13 y versículo 14, que es donde el ángel está tocando, el sexto ángel está tocando la trompeta, que sería la sexta trompeta, y el apóstol Juan dice que oye una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. La voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a la orilla del gran río. Esa voz era una voz de autoridad. Esa voz era una voz de gobierno. Esa voz que salía ahí está dando la orden para que estos ángeles sean soltados, gloria al nombre de Jesús. Y se encontraban a la orilla del gran río Éufrates. Entonces esos mensajeros, ¿cómo están? ¿Cuál es la condición? Están atados. ¿Ok? Están atados. Pero ellos son como seres celestiales, pero son caídos, No pueden ser ángeles normales como los mensajeros otros que hemos visto. Estos eran ángeles, seres espirituales caídos porque estaban atados. Específicamente, la Biblia lo menciona, que ellos estaban atados. Y ya Juan dice esto. Dice, 4 mensajeros estaban preparados, dice Juan, preparados para la hora, el día, el mes y el año en que habrán de cumplir su misión. Mi amado hermano, en esta sexta trompeta nos damos cuenta que a un Dios mismo le da la libertad en ese tiempo asignado de Dios, en esa hora, en ese día, en ese mes, en ese año, lo suelta a estos agentes espirituales, que ellos también de parte de Dios van a ejecutar el juicio a las naciones. Ahora, esto es increíble, porque la Biblia no nos especifica con claridad cuándo fue que Dios los ató a estos 4 seres angelicales. Pero sin ninguna duda, mis muy amados en el Señor, lo hizo como un castigo para ellos. Porque ¿por qué lo va a atar Dios si habían hecho el bien? ¿Por qué los iba a poner, según lo que estudiamos anteriormente en Segunda de Pedro, y ahí lo que estudiamos en Judas también, nos dimos cuenta que estos ángeles están preparados para un tiempo y que Dios los tiene atados? No los suelte el Señor, ahí los tiene. Pero nos damos cuenta aquí, en Apocalipsis capítulo 9, viene Dios y les da a ellos la libertad de ser soltados, pero solamente por un tiempo. Solamente por un tiempo. Ellos estaban castigados por lo que habían hecho anteriormente. Entonces, ahora la tarea de ellos, cuando ellos son soltados, es una de las más duras que yo leo en el Apocalipsis y de las más devastadoras, porque el libro de Apocalipsis lo menciona,
Dice que lo que ellos son comisionados a hacer es a matar la tercera parte de los hombres. Escúchame bien, a matar la tercera parte de los hombres. La tercera parte de los hombres. Eso es lo que ellos necesitaban hacer. Mismo llamado, hay mucho más que tenemos que aprender aquí. Pero yo creo que me voy a quedar en este momento acá, porque si yo entro a lo demás, no lo voy a querer cortar. Entonces, en esta lección me voy a quedar aquí mismo, para que en nuestra próxima reunión, en nuestra próxima lección, nos vamos a sumergir un poco más en esto y vamos a aprender otras cositas que hoy no se las pude mencionar a causa del tiempo, pero les prometo que se las voy a traer a la luz y que usted lo va a poder ver con claridad y que sea el Espíritu Santo que nos siga aclarando todas estas cosas a nosotros. Porque mi deber como pastor es brindarle esto a la luz a la iglesia, que la iglesia lo escuche, que los hijos de Dios lo comprendan y que todo aquel que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Una vez más le digo, esto es para todos aquellos que tengan oído. Quiere decir que habrán unos que no tendrán oído para escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para su iglesia. No me sorprende, ni me voy a sorprender de que habrá mucha gente que posiblemente escuchará esto, posiblemente serán partícipes de escucharlo, pero no me sorprende que ellos no van a tener oído para escuchar lo que el Espíritu Santo está diciendo a su iglesia. Estas son advertencias antes de que ocurra y venga esto que está pronto a venir. Está pronto a venir. Pero me voy a quedar acá. Ya no voy a decir nada más. Solamente quiero darle gracias a Dios por este precioso tiempo que me ha regalado y que me ha permitido estar contigo y poder llevar esta palabra y poder llevar este mensaje, porque yo no me voy a callar. Yo voy a seguir predicando este mensaje. Mientras muchos callan en sus misiones, en sus congregaciones, y nadie está hablando de esto. Todo el mundo está tratando de hacer sentir bien a la gente. Todo el mundo está tratando de que la gente no se irrite, que la gente no se sienta mal, que la gente, ¿verdad?, lo quieran a ellos. Mi amado, el mensaje verdadero es un mensaje que va a incomodar a la gente. El mensaje apocalíptico es un mensaje, gloria al nombre de Jesús, que los va a despertar. La Escritura nos dice con claridad que no es la voluntad de Dios que nadie se pierda. No es la voluntad de Dios. Yo como pastor tengo la misión de predicar la verdad a toda la gente. ¿Van a haber gentes que se va a irritar? Sí. ¿Van a haber personas que se van a molestar por la verdad? Sí. Pero yo no tengo que callar, porque aquellos que hemos conocido la verdad, amamos la verdad. Y nosotros no podemos permitir que la gente se pierda por nosotros no decirle la verdad. Hay muchas personas que verdaderamente no dicen la verdad por tener popularidad. Hay otros que no dicen la verdad porque quieren tener más seguidores. Hay otros que no dicen la verdad porque quieren tener sus centros religiosos llenos de gente. Pero mi muy amado, aunque yo amo a las personas y quiero ver la casa de Dios absolutamente llena, pero la quiero ver de gente salva. Quiero ver la casa de Dios de gente comprometida. Quiero ver la casa de Dios con gente que tenga convicciones. Quiero ver la casa de Dios con gente que ame la verdad verdaderamente y que no solamente llegue a pasearse a la iglesia, que no llegue solamente como es que es un día de campo, como bueno, no tengo nada que hacer, voy a la casa de Dios. Hay muchos que así tienen a la iglesia. Hay muchos que tienen a la iglesia como si tienen algo más importante que hacer, entonces se ausentan de la iglesia. Si tienen algo más importante para ellos, ya no llegan a la casa de Dios. Pero habemos un remanente,
Habemos otros que podemos percibir estas cosas, que podemos entenderlas y no importa qué tan dura y cruda sea la verdad, la recibimos con madurez, la abrazamos y la amamos. Y amamos a los predicadores que predican la verdad. Amamos a los hombres de Dios que nos dicen las cosas como son y no tratan de ponernos paños de agua tibia. Mi amado hermano, la verdad siempre va a incomodar, pero la verdad siempre nos dará el lugar, la posición, la oportunidad de regresarnos a Dios. Así que yo agradezco a Dios por el momento y bendigo a Dios y al Espíritu Santo por permitirme haber llegado hasta donde tú estás. Porque si tú estás escuchando este mensaje, si tú estás escuchando esta palabra, quiere decir que Dios está hablando a tu corazón. El Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu dice a la iglesia. Y la iglesia dice, ven. Y el Espíritu dice, ven. ¿A quién estamos esperando sino la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero ¿quiénes tendremos ese encuentro? Aquellos que escuchamos la voz de Él y reaccionamos a su voz. No aquellos que la ignoran, no aquellos que quieren un evangelio acomodado a su manera, a la manera de ellos, a la manera de lo que quieren escuchar, a la manera que a ellos les gusta. No, mi muy amado, la verdad de Dios está escrita y no podemos difamarla. Tenemos que sacarla a la luz y decirle a todas las gentes que Cristo les ama, pero quieren que abandonen sus malos caminos. Así que esta es una oportunidad que Dios nos da y seguiremos estudiando todo esto, porque yo verdaderamente estoy amando más este libro como nunca. Yo amo toda la palabra, pero ahora que me he sumergido un poco más en esto, me doy cuenta de tantas cosas que necesitamos predicarle a la iglesia continuamente. No solamente del amor del Señor, esto que estamos leyendo es amor de Dios. No te confunda. Porque a veces cuando algo nos duele o algo nos incomoda, pensamos que no es amor. Claro que sí. El amor de Dios se manifiesta cuando la palabra es predicada y el pecador se arrepiente. El amor de Dios es manifestado cuando la palabra de verdad llega a tu vida y sientes el abrazo de Dios porque quiere que abandonemos el pecado. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es un evangelio que te va a decir, ¿verdad? Que te va a hacer sentir bien todo el tiempo. No, el verdadero evangelio nos va a incomodar muchas veces. El verdadero evangelio nos va a hacer sentir que verdaderamente necesitamos pedirle perdón a Dios. Y claro que lo necesitamos. Todos los días necesitamos pedirle perdón al Señor. Y por eso debemos de escuchar el verdadero evangelio. Porque si no escuchamos lo que es verdadero y amamos más la picazón del oído y amamos más las fábulas de este tiempo que se están enseñando, predicando y haciéndole sentir a la gente bien, nos olvidamos del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son aquellos que continuamente siguen predicando este mensaje? Ya no son muchos, somos pocos los hombres de Dios que estamos predicándole a la iglesia y enseñándole con una convicción grande, diciéndole a las personas, mira, esto se acerca. Necesitas verdaderamente servir al Señor con todo tu corazón. Necesitas verdaderamente hablarle a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares. Por favor, no los dejes. ¿Sabes lo que yo estoy haciendo? Estoy agarrando cada una de estas enseñanzas y las estoy compartiendo. Tú debes de hacer lo mismo. Tú debes de unirte a este canal continuamente y asegurarte que tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus primos y tus parientes se suscriben a este en vivo continuamente. ¿Para qué? Para que sus corazones perciban verdaderamente el amor de Dios completo y que no perciban un evangelio light, un evangelio mezclado, sino que vengan a percibir el evangelio verdadero, que es un evangelio de arrepentimiento, que es un evangelio de promesa,
Pero esas promesas vienen cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y accionamos a ella. Mi muy amado, espero en el Señor y es mi esperanza que verdaderamente esta palabra te sea de edificación. Y te prometo en el nombre del Señor que para nuestra próxima lección vamos a aprender mucho más de lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hoy solamente quiero agradecerle al Espíritu Santo de Dios por haber ungido mis labios y haberme dado esto que te he compartido. Mi esperanza es que tú lo recibas con todo tu corazón y que te haya sido de edificación de tal manera que si te incomodó un poco, te lleve a lo que siempre me ha llevado a mí a hacer, pedirle perdón al Señor. Si en algo hemos fallado, hay que pedirle perdón a Dios. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el que dice que no tiene pecado, dice miente. Escucha bien lo que dice la palabra. Por eso hay que saber la escritura. Dice, el que dice que no tiene pecado, miente, porque Dios no es mentiroso. Quiere decir que el cristiano evangélico, el verdadero hijo de Dios, recibe la palabra de verdad, recibe la reprensión de parte de Dios, porque la reprensión de parte de Dios es por amor. Dios nunca manda algo para corregirnos, para dañarnos. Dios siempre manda algo para corregirnos y enderezar nuestros pensamientos, enderezar nuestras pisadas. Eso es lo que Dios siempre quiere hacer en sus hijos. Él nos ama de tal manera que no abandona el mandarnos la palabra de continuo y nos manda la verdad para que nosotros la recibamos. Déjame darle gracias a Dios junto contigo en este momento. Cierra tus ojos si tienes la libertad de hacerlo. Si estás manejando, por favor, no lo hagas. Pero si estás en tu comodidad, ¿por qué no inclinas tu rostro delante del Señor? Y le damos gracias. Padre, queremos agradecerte en este precioso momento. Y primeramente, al agradecerte, Señor, te agradecemos porque tu palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque has puesto aceite en esta lámpara. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra estás lavando continuamente mi corazón, mi mente y mi espíritu se está renovando. Gracias te doy por este momento de convicción, por esta palabra que hemos estado aprendiendo, Señor, por estas lecciones apocalípticas, Señor, que hemos estado estudiando, este libro tuyo que tú dejaste a tu iglesia. Comprendo y entiendo que este libro es para tus hijos, que este libro es para tu iglesia, aquellos que queremos comprometernos completamente y vivir una vida para Cristo comprometida. Señor, te agradezco por todos nuestros invitados. Te agradezco con todo el corazón por los corazones que has estado moviendo, por mis hermanos y mis hermanas que han estado invitando a su familia, le han estado mandando textos de invitación, les han pedido que se suscriban a este canal, le han pedido, Señor, que se conecten con nosotros en nuestros en vivo. Gracias te doy por esos hermanos y hermanas que de continuo piensan en sus familias, en sus compañeros de trabajo, en sus amigos y amigas, en todos aquellos que verdaderamente necesitan salvación. Y no solamente necesitan salvación, pero necesitan convicción. Porque hay demasiadas personas que han sido salvas, pero sus convicciones están flojas. Sus convicciones no son completamente cristianas evangélicas. Sus convicciones no son completamente como tú quieres que sean, papá. Así que en el nombre poderoso de Jesús, deja que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tú le has mandado hacer en cada uno de nosotros. Y que tomemos esto con seriedad, que seamos cristianos serios, que cuando la palabra está siendo instruida y enseñada, tenemos formalidad, estamos atentos a ella. Estamos, Señor, verdaderamente concentrados en lo que tú estás transmitiendo en ese momento, porque no estamos leyendo una revista, no estamos viendo un paquín, no estamos viendo un chiste, no estamos leyendo nada en Facebook. En este momento, Señor, solamente es un momento entre tú y yo, entre yo y tú, entre tu palabra, entre tu espíritu y el mío.
Padre Celestial, bendigo a todos los que están conectados en este momento. Bendigo a los que mirarán este video después. Y bendigo el momento que tú los escogiste como tus hijos para que escucharan tu voz. Permítenos, Espíritu Santo de Dios, escuchar tu voz de continuo, pero escuchar tu voz a través de la verdad, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pido todo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Que esa paz la recibas, mi amado y mi amada, joven, jovencita, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, mis muy amados, nos vemos en nuestra próxima lección, si así Dios nos los permite. Fue un placer y un encanto para mí darle gracias al Señor porque tú estás aquí junto conmigo. Gracias, Padre, por mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.